Ya estamos de regreso desde Mérida y bueno, seguimos con Luis Correa Mena, con Federico Berrueto. Oye, Federico, en otros estados hay unas alianzas ya, pues digamos, no de facto, sino alianzas hechas, firmadas por parte de coaliciones electorales. Como es Coahuila o como es el Estado de México. En el caso de Yucatán, no, hasta hoy no hay nada firmado, no hay ni una coalición, pero ya se ven a varios de los aspirantes, que no pueden decir que son aspirantes, pero son aspirantes, pues que están con gente de diferente partido al que pertenecen. Está el caso de Renán Barrera. Digamos aspiraciones no registradas. Así es. No firmadas. Está Renán Barrera, bueno, el alcalde de Mérida, estuvo en Motul y lleno de priistas. Estuvo Liborio Vidal en una comisaría también con priistas. Julián Zacarías en otros municipios igual con priistas. Cecilia Patrón se está reuniendo igual con gente de partidos completamente diferentes. Esas coaliciones de facto con la militancia y no con la dirigencia, ¿podrán dar frutos? Mira, en esto, Rodrigo, Luis, lo que tenemos son dos planos. El plano, digamos, de los dirigentes, de aquellos que se asumen que no siempre son verdaderamente representantes o representativos de esa base social o de esa base ciudadana. Y por otro lado está la base ciudadana. Cualquier proyecto político que tenga que pasar la prueba de las urnas no requiere de los primeros, requiere de los segundos, es decir, requiere de los votos. Y los ciudadanos no pertenecen a nadie. Si uno cree que determinado partido, determinado líder es el dueño de esos votos, creo que está cometiendo un error. Lo que sí hay necesidad de tener ese contacto, esa visibilidad para la masa de votantes. Y en este sentido, lo que creo que está sucediendo en Yucatán, no nada más en Yucatán, sino en otros lados, es lo que es un PRI que va en caída libre. Un PRI que tenía una base social en función más que de las afinidades, que esa es una diferencia con el Partido Acción Nacional. Acción Nacional construyó una base de simpatizantes por afinidades de programa, de doctrina, lo que sea, y el PRI fundamentalmente por intereses. Y esta base social requiere del poder. Y lo que está viendo estos sectores, incluso la misma base del PRI, es que ya perdieron el poder. Hay, cuando menos en 15 estados donde el PRI es un partido testimonial. Sucedió en Quintana Roo, donde prácticamente pierde el registro. Y aquí en Yucatán, cuando el PRI fue, no hace mucho tiempo, el contendiente del PAN, ¿verdad? Ahora prácticamente está en una situación sumamente frágil, sumamente crítica. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, esta base de intereses y también una masa de votantes están volteando a ver, pues, a dónde tienen que ir. Y en esto tiene mucho que ver las posibilidades de triunfo. Entonces, a mí lo que creo yo es que Acción Nacional y el mismo Renán se ven en condiciones, digamos, de ventaja. Aunque Morena, que esa sería ya ahora la alternativa opositora, también se le vea, pero más que todo en función del presidente, no de lo que está haciendo aquí Morena propiamente interno. Sería la marca, ¿no? Así es la marca, también está jalando algo. Pero lo que yo aquí identificaría como particular de esto que tú señalas es el desplome que ha tenido el PRI en términos de preferencias y una gran base social, pero también de intereses de líderes y representantes, porque están en búsqueda de migrar a quien va a ganar. Es decir, les venden un futuro. Hay quien les vende un futuro y hay partidos que hoy no tienen futuro. Cuando menos electoral, estoy diciendo, a la vista en el 24. El PRI se ve sin futuro. Claro. Por eso no tienen que vender. Así es. Y el caso de Acción Nacional se ve como una buena opción. Luis Correa, ¿no habría un divorcio entre la militancia, digamos entre la tropa y los generales, o la militancia y las dirigencias? Allá iba yo. Después de escuchar a Federico, se me antoja planteártelo esquemáticamente de esta manera. Digamos que en este campo de batalla hay los generales, los ejércitos y la población civil. Yo diría que la población civil son los votos, a los cuales no estamos tratando de llegar nadie ahorita. Eso va para después, es el universo más amplio y sería costosísimo empezar una campaña por los votos en este momento. Entonces tú tienes, de cara al próximo proceso electoral, dos vías que puedes atender, la de los generales o la de los ejércitos. Creo que en el caso del PRI,
los generales están de alguna manera, cuando menos algunos de ellos, divorciados de sus ejércitos por distintas razones. Por inquietud de los miembros del ejército, por decepción de los miembros del ejército, por visualización de falta de futuros o del desplome priista que señala Federico, ¿ok? Y los generales que no terminan de decidirse de qué lado van a jugar. Un poco tratando de establecer una negociación del dominio supuesto de sus ejércitos, etcétera, etcétera. Yo no dudo que una alianza en la parte de arriba, eventual coalición electoral, sea posible e incluso hasta necesaria. Pero la que yo creo más efectivo definitivamente, y es el trabajo que de alguna manera se está visualizando, es todos los preparativos previos a ese proceso electoral van dirigidos a los ejércitos. Los ejércitos son los que hacen la tarea en la calle para buscar a los ciudadanos que acudan a las urnas para votar por determinado candidato. Y eso es lo que viste en algunos de los eventos, por ejemplo el que tú señalas de Renán Barrera en Motul, que es un evento realmente de dominante priista, predominantemente priista, es una asociación de exalcaldes que quieren mantenerse en el juego política, invitan alcaldes en ejercicio del PRI, invitan alcaldes en ejercicio del PAN, y ahí de alguna manera lo que tienes es una representación de una parte de los ejércitos electorales de Yucatán que se agrupan e invitan a Renán Barrera a dar una charla y de alguna manera manifiestan su posibilidad de trabajar para él en pos de una candidatura. Oye, pero estamos, yo quisiera irme a la parte de los partidos. ¿Qué sería más confiable para una oposición? Bueno, para los partidos, que en el caso de Yucatán, que el PAN vaya solo o que vaya acompañado en una alianza. ¿Y a qué me refiero? Si van solo Acción Nacional, el PRI, que es un partido hasta hoy, lo que estamos viendo casi testimonial, como dice Federico, jala marca, es decir, hace que no se desangre ese PRI hacia Morena. Mira, lo que es un hecho es que los votos de un partido no dan la victoria. Necesitas o una alianza o una coalición electoral que te sume más votos, o necesitas ir directamente a esos votos o ir directamente a ese ejército que te consiga los votos. Ese es un hecho. O sea, plantearse desde la autosuficiencia, egoísmo o ceguera, que yo solo con mis fuerzas puedo obtener el éxito, así se unan todos en mi contra, es una estupidez, perdóname. Así de sencillo. Un tema adicional a lo que señala Luis, está la concurrencia de elecciones. O sea, no olvidemos que la elección local va a estar acompañada de la elección nacional. Y eso genera un problema. Nada más imagínate que hubiera coalición a nivel de elección presidencial, que es muy probable, de elección de diputados federales y senadores, que es muy probable, y que no exista en lo local. Simplemente lo que quiero subrayar es que hay una complejidad derivada de la concurrencia. Es decir, lo que decidan en México, o sea, lo que decidan los partidos nacionales, es lo que van a hacer los locales. No necesariamente a pie juntillas, pero sí incide, y lo que está planteando Federico es la complejidad de no hacerlo. A ver, ¿cómo vas a jugar aquí sin una coalición si vas a jugar en coalición para diputados federales? Por eso yo digo que la alianza electoral o la coalición electoral es una decisión que va más allá de nuestros deseos y nuestra realidad específicamente, ¿correcto? Entonces por eso hay que hacer el trabajo que le dé un sustento real. Cuando me preguntaste el otro día en un programa, oye, ¿y para quién estás trabajando? Para lo que se ofrezca. Bueno, se está trabajando para construir el que una eventual coalición electoral no sea solo una suma en la cúpula, sino una realidad de fuerza electoral que obtenga el triunfo. Oye, lo que acaba de decir Federico me puede a remontar a cuando eran candidatos a senadores Felipe Cervera y encabezaba la fórmula Angélica Araujo, que al final en esa fórmula era la única que no iba en alianza con el Verde. Así es, y por eso no llegó Felipe. Y por eso no llegó Felipe, precisamente porque los votos sí los tenían, pero los tenían en el Verde, no lo tenían en coalición. Así es. Así es. Y al final, pues esa es la complejidad de ir en unas elecciones en coalición y en otras no. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y eso lo saben los generales priistas,
a los que yo le llamo los generales priistas, que están esperando que se haga una coalición con ellos, como si ellos fueran los dueños de la totalidad del ejército priista, cosa que, pues lamentablemente para ellos, no es la realidad hoy. Oye, ¿y estarían cobrando estos generales, pues digamos, los favores o lo que sea, que supuestamente le darían a la tropa, y a la tropa, no, como siempre, no le van a dar nada, ¿no? Sería nada más, porque yo con los plurinominales siempre, oye, puro nombre así, puro nombre fifí, Bueno, digamos. Y yo nunca veía para no ofender a los del patio, yo he planteado eso que tú estás diciendo a nivel nacional. O sea, yo he dicho que esa alianza dista mucho de animarme a tirar luces de bengala, porque veo más un acuerdo entre quienes se van a repartir el pastel que entre quienes van a aportar su talento, su esfuerzo para construir una fuerza política opositora que triunfe en contra de los deseos de Andrés Manuel. Bueno, creo que eso es lo que al final van a acabar haciendo si la tropa, que ya se rebeló, y se empieza a ir a otros lados, ¿no? Y empieza a vender sus servicios ahora de manera personal. Todo esto está en proceso. Sería bueno, no sé cómo decirlo, sin que suene feo, pero bueno, sí, bueno, yo creo que hay gente que hace el trabajo político en la calle de todos los partidos, para no ofender a determinados dirigentes. De todos los partidos, que está ávida de cuando menos reconocimiento. Tú planteas pago, yo voy a hablar de reconocimiento. Están ávidas de obtener un reconocimiento por el trabajo que ellos realizan, que tradicionalmente se llevan sus jefes, sus líderes, y que no lo comparten con ellos. ¿Coincides, Federico? Sí, totalmente, y creo que lo que vamos a vivir aquí en Yucatán es un realineamiento en términos de lo que son las preferencias, las afinidades, y esto va a trastocar a todos, a la base, el ejército y a los generales. Bueno, pues le agradezco mucho a Federico Berrueto y a Luis Correa Mena que nos hayan acompañado el día de hoy. Luis. Muchas gracias. Federico, un placer. Un gusto. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.